¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Futuro 360, pero ahora a un capítulo completamente dedicado a la nueva edición de Congreso Futuro 2024, que trae, como siempre, cientos de expositores, y digo cientos, un poquito más de 100 en realidad, expositores y expositoras que traen el pensamiento global y las reflexiones de la transdisciplina global a Chile. Esta edición, sin embargo, tiene, como siempre, innovaciones. Y una de ellas es que las personas que asistan al Congreso Futuro van a poder tener ciertas experiencias particulares para poder medir, por ejemplo, cómo se podría utilizar la inteligencia artificial en diagnósticos u otras experiencias interactivas con robots que están instalados a lo largo de Chile, y cada uno que se acerque a la organización de Congreso Futuro a través del país va a poder experimentar. Pero esto y tanto más trae esta nueva edición, y los detalles se los va a contar en la siguiente nota Natalia Muñoz. Increíble, porque aparte de aprender uno se divierte. Por ejemplo, ya había una bacteria y las partes del cuerpo. Yo por lo menos nunca había experimentado realidad virtual y es como súper innovador en temas de igual educación como se está implementando ahora. Me parece muy interesante y muy bacán ver como tu propia realidad, pero todo es que era como un juego realmente, entonces era muy entretenido. Espacios totalmente inmersivos, donde la tecnología también juega un rol en el arte, es parte de lo que trae esta muestra de Congreso Futuro. Metaverso, realidad aumentada, sonido inmersivo y holografía, herramientas que se unen para la educación científica, experiencias vivenciales que junto a más de 100 expositores de 20 países del mundo marcan este Congreso Futuro 2024. La experiencia que trajimos a Congreso Futuro se trata de una realidad mixta, eso significa que integra la realidad física con la realidad digital. Trajimos un esqueleto que podemos ver sus partes interiores, su corazón, podemos dar vueltas a sus articulaciones, jugar con ellas. Es un robot japonés que nosotros en Duoc hemos rediseñado todo su software para que pueda ser un asistente dentro de Duoc para las personas con discapacidad, para que así puedan encender, apagar luces. Pepper funciona para múltiples cosas, sabe el estado del metro. Con la irrupción de la tecnología y la inteligencia artificial en nuestras vidas surge la pregunta: ¿y ahora qué hacemos? Es la premisa que se busca responder donde la crisis climática desafía a la humanidad. A finales de 1980, el cambio climático ocupaba la primera página de los diarios de todo el mundo. Pero básicamente no hemos hecho nada contra el cambio climático durante ese periodo. Lo que tenemos que hacer es una transición energética, y eso es enormemente difícil, porque no hay forma de generar energía que no implique alguna transformación de la naturaleza. Los fósiles nos muestran cómo era la Antártica hace millones de años, cuando el clima era naturalmente más cálido. Eso nos ayuda a entender cómo podría ser el clima en la Antártica en el futuro. Exponentes nacionales e internacionales que ponen a Chile en el centro de la discusión y cómo decisiones sociales, culturales y políticas del presente impactarán el futuro. Siempre me lo había perdido. Siempre pasaban los años, salían las noticias que habían venido gente súper seca. No, súper bacán. Siento que es interesante. Vengo de Temuco. Sí, primera vez. Vengo a varias charlas y talleres que me interesan. Nosotros somos de Viña, no, increíble. Ahora salimos de una charla del tema de construcción con madera, de todo lo que se viene en la arquitectura con la madera, y no, increíble. Transición presente, futuro sustentable. Es el nombre del panel donde chilenos abordaron el uso de materiales que llevan años con nosotros, como la madera o el llamado combustible del futuro o hidrógeno verde. No podemos seguir construyendo con hormigón y acero, que hoy día son responsables del 8% de las emisiones globales. La madera es el principal recurso, materia prima, si quieres, biológica que tenemos a disposición. Es capaz de capturar carbono y por lo tanto permite mitigar los efectos del cambio climático o incluso reducirlo. En general estos temas son un poco áridos, uno los trata más bien en entornos más técnicos, con gente del sector, y por lo tanto fue para mí también un desafío importante intentar transmitir el mensaje del rol que los minerales críticos y en particular el cobre van a jugar en la transición energética. Democratización de la ciencia, grandes ligas del debate, divulgación y desarrollo, avances que trascienden en charlas 100% gratuitas en todo el país, que nos invitan a debatir y a que seamos parte importante del futuro cercano. Como ustedes saben, este Congreso Futuro se está dedicando en particular y en profundidad a la inteligencia artificial. Más del 50% de sus invitados e invitadas van a abordar este tema desde distintas aristas. Nosotros quisimos tener a
la obertura de Congreso Futuro sentadita en Futuro 360 junto a nosotros para hablar justamente de cuáles son esas cosas que no estamos mirando, que están quedando debajo de la alfombra en la conversación sobre inteligencia artificial. Fue así como pudimos entrevistar a Kate Crawford justamente después de su charla en Congreso Futuro, y es lo que viene a continuación. Bueno, estamos aquí en el marco de Congreso Futuro, como ya es costumbre desde Futuro 360, y hoy tenemos la posibilidad de hablar con Kate Crawford, una especialista en temas de inteligencia artificial, aborda los asuntos de la ética, la política internacional, el poder y varias conversaciones que habitualmente quedan bajo la alfombra. Es un placer tenerte aquí en Futuro 360, Kate. Gracias. Gracias, es un placer estar aquí en Chile. Kate, me gustaría empezar hablando sobre estos temas extraordinarios de los que hablas tú en tu presentación, que son cómo la inteligencia artificial está relacionada con la conversación, por ejemplo, del poder en el mundo. Absolutamente. Y esto es algo que es tan importante para la manera en que la inteligencia artificial está siendo usada hoy. Es solo un pequeño número de empresas que están construyendo inteligencia artificial a esta escala, que sirve a todo el planeta. Así que estamos viendo esta concentración de poder en las manos de unos pocos, que en teoría sirven como herramientas para muchos. Pero puedes ver que este tipo de diferencia de poder genera un montón de preguntas muy serias sobre quién decide cómo funciona un sistema de inteligencia artificial, a quién beneficia y quién paga todos los costos. Así que parte de lo que hago en mi investigación es realmente estudiar cómo funciona el poder en el mundo de la inteligencia artificial, pero también cuáles son los efectos para la gente y el planeta. ¿Y cómo funciona? Bueno, esto es interesante. Ese fue el enfoque de mi libro, Atlas of AI, que es el Atlas de la Inteligencia Artificial aquí en Chile. Y realmente miro los tres elementos principales. La manera en que la inteligencia artificial está impactando al medio ambiente. Así que estamos viendo enormes batallas geopolíticas sobre la extracción de minerales como el litio y la tierra rara. Pero también estamos viendo que la inteligencia artificial generativa en particular usa aún más energía que la búsqueda web tradicional. Y al mismo tiempo, una historia que muy pocas personas notan es que los sistemas de inteligencia artificial usan una enorme cantidad de agua. Así que mirando esta imagen ambiental en general, nos da un sentido de que estamos construyendo estas enormes infraestructuras de inteligencia artificial en un momento en que el planeta ya está bajo tanto estrés ambientalmente hablando. Así que realmente miro este problema alrededor del riesgo ambiental, pero en la conversación de hoy también he hablado sobre los riesgos económicos y electorales, los riesgos que la inteligencia artificial posee en nuestras elecciones. Ahora hablemos del futuro. Empezaste tu presentación diciendo, este no es el mundo de Terminator. Probablemente no nos matarán los robots. Pero después, cuando continuaste hablando, comentaste, por ejemplo, cómo seremos reemplazados por una máquina. Y no solo desde el punto de vista de las conversaciones, sino como también estas máquinas están utilizando nuestros recursos naturales, como mencionaste. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta situación para evitar ese futuro? La historia del último año ha sido esta idea de lo que se llama el riesgo existencial o la superinteligencia. Esta idea de que las empresas tecnológicas están construyendo un sistema de inteligencia que sería mucho más inteligente que la humanidad, que en fin podría derrotar a la especie. Y estoy muy preocupada por ese tipo de mito y mitificación, porque nos distrae, hace que nos enfoquemos en esto. Es como si fuera una mariposa volando que nos distrae. Exactamente, y realmente se conecta con un miedo primario de un depredador que va a venir y nos atacará, en lugar de enfocarnos en la manera en que la inteligencia artificial ya está causando daño en el ambiente actual. Entonces, una de las cosas importantes es que realmente dejemos a un lado esta idea del riesgo existencial y miremos los riesgos reales. Eso significa para mí ir a estos viajes alrededor del mundo para estudiar la producción de la inteligencia artificial, para ver su impacto en la gente y obviamente en el planeta también. Eso para mí es el riesgo real existencial. No es que tengamos un robot gigante asesino, sino que tendremos sistemas de inteligencia artificial que nos costarán demasiado en términos del ambiente, desestabilizando economías y, por supuesto, amenazando nuestras elecciones.
Ahora es un riesgo que está ocurriendo, pero en tiempo real. Así que para nosotros, que somos como langostas, no sabemos cuándo moriremos en esta situación de incremento permanente de la temperatura de la inteligencia artificial en este momento. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esta situación? Porque parece que todas las leyes que la gente está tratando de construir a nivel global para regular la inteligencia artificial no son suficientes. Son solo una parte de esta enorme imagen de la inteligencia artificial. Reflexionemos sobre un enorme acto de inteligencia artificial que pasó en la Unión Europea a fines del 2023. Fue el primer acto específico de inteligencia artificial en el mundo. Esto es una cosa extraordinaria y en algunas maneras es muy beneficioso para pensar sobre los riesgos de la inteligencia artificial, pero no cuenta toda la historia. Y parte de lo que creo que es muy importante es no solo mirar la construcción técnica de la inteligencia artificial, sino también mirar su impacto más amplio, sus efectos en la gente, el medio ambiente y las elecciones. Así que creo que hay una oportunidad para que la regulación de la inteligencia artificial sea no solo mucho más fuerte, sino con una vista más amplia, mirando un paisaje más grande. Y creo que, en ese sentido, Chile ahora mismo está en medio de discusiones intensas sobre cómo lidiar con la inteligencia artificial. Y me sorprende que hay una oportunidad ahora para que los países tengan una visión más amplia en cuanto a la legislación. Obviamente, en Estados Unidos estamos realmente en una situación en la que no hay una regulación de inteligencia artificial muy fuerte. De hecho, las empresas de inteligencia artificial les pidieron tener un acuerdo de mano para que de manera voluntaria se pudieran regular y evitar cualquier daño. Simplemente no es suficientemente fuerte, debido a que muchos de nosotros tenemos que usar estos sistemas en nuestros trabajos, nuestra vida diaria, y que tienen un impacto tan enorme en nosotros. Así que creo que estás en lo correcto. No hemos visto todavía la legislación de inteligencia artificial perfecta. Va a tomar años, pero por supuesto estamos en un momento en que los llamados a la regulación nunca habían sido tan fuertes. Y creo que la gente entiende que este es un momento crucial para obtener la regulación y hacerlo bien. ¿Crees que llegaremos al tiempo correcto? Porque también en tu presentación planteas que todos los días estamos viendo nuevas aplicaciones, nuevos computadores, más grandes, a una velocidad que no habíamos visto antes. ¿Cómo podemos entonces llegar al mismo ritmo? Es interesante. Creo que estamos viendo un momento en el que los gobiernos mundiales finalmente están poniendo su atención en la inteligencia artificial. Y creo que este año será en el que se acelerarán las cosas. La mitad de la población mundial tendrá una gran elección este año. Es una cosa extraordinaria, y en particular tantos países que son importantes geopolíticamente. Tienes a Estados Unidos, Rusia, Indonesia, México, Taiwán. Todos estos países son parte de este punto focal en que la política está casi en este precipicio extraordinariamente peligroso. En ese sentido, creo que los políticos tienen su atención enfocada en si podrían sacar sus mensajes en una elección sin que sea influenciado por la inteligencia artificial, sin noticias falsas y desinformación. Videos que aparecerán en que los políticos están haciendo cosas terribles y no habrá manera de ver si son reales o falsos. Este tipo de problemas, creo, serán las historias más importantes que escucharemos. Mi miedo es que sea demasiado tarde para tener los tipos de protecciones que yo quisiera ver antes de un año histórico de elecciones. Así que simplemente no estamos preparados para lo que viene, y creo que al menos será una lección muy grande para los políticos de todo el mundo. Estamos yendo directamente hacia un punto muy difícil como ciudadanos, porque en medio de un sistema que trabaja con estas reglas que no conocemos de la inteligencia artificial y con esta tecnología que no comprendemos, ¿qué recomendarías a un ciudadano normal que tenga en cuenta en este mundo extraño de la inteligencia artificial y con esta situación de riesgo para las democracias?
Creo que es realmente importante que esto se convierta en un debate público. Muchas de las discusiones sobre inteligencia artificial están sucediendo a puertas cerradas en un pequeño grupo de compañías de tecnología, principalmente en Estados Unidos y China. Pero este es un momento público tan importante. La gente debería tener alguna idea de cómo funcionan estos sistemas. Parte de ese proceso es entender cómo funcionan, lo que significa que necesitamos más transparencia. Pero también necesitamos que la gente pueda participar, tener una idea de si un sistema de inteligencia artificial está siendo usado en su escuela o en una sala de juicio. Creo que de alguna manera los últimos 20 años de tecnología han hecho que la gente se acostumbre a la idea de que toda la innovación es buena y no se puede detener. La tecnología es inevitable, pero esto no es verdad. De hecho, cualquier tecnología puede ser cuestionada. En alguna manera puede ser cambiada si la gente así lo quiere. Lo vimos con el poder nuclear. Lo vimos de nuevo incluso con los autos, con los vehículos, donde vimos un aumento en la seguridad y la invención del cinturón, por ejemplo. ¿Crees que es posible? Porque nos sentimos como si la inteligencia artificial fuera una especie de pulpo. Aparece por todos lados en nuestras vidas comunes y cotidianas. ¿Podemos controlar una tecnología que tiene ese alcance y se está desarrollando? ¿Podemos detener algo? ¿Podemos elegir algo? Porque a veces sentimos como que no fuera posible. Esto es lo que tenemos que presionar en nuestras propias democracias. Esto es lo que es tan esencial ahora mismo. Tenemos que exigir una voz. Tenemos que insistir que esto es una cuestión pública, que no es una decisión de las empresas privadas. Y eso solo ha sucedido a través del público levantándose y teniendo una voz, a través de los procesos democráticos. Por ejemplo, ya vimos la mayor huelga de inteligencia artificial de la historia, en Hollywood, donde tuvieron escritores y actores, todos en huelga durante meses para decir que no querían que la inteligencia artificial sea usada para tomar sus trabajos. Para decir que no querían que la inteligencia artificial fuese usada para tomar sus trabajos, para tomar sus imágenes. Y ahora también está sucediendo con el New York Times. Exactamente, y ahora con la denuncia del New York Times. Así que esto realmente muestra que la gente está empezando a darse cuenta de que deben demostrar su preocupación, ya sea a través de huelgas, a través de denuncias y a través de votos. Estas son las formas en las que podemos comunicarnos, y creo que lo que vamos a ver ahora mismo es mucho más impulso alrededor de las empresas tecnológicas. Y eso va a ser de nuevo una de las cosas más interesantes que podremos ver en 2024. No tenemos más tiempo, así que me gustaría también conocer tu opinión sobre las grandes empresas. ¿Crees que hay alguna de las empresas de las grandes tecnológicas que realmente esté haciendo las cosas bien? Por ejemplo, intentemos elegir, no sé, entre Google, Microsoft o OpenAI. ¿Crees que alguien está realmente tomando cuidado de las cosas que estamos atendiendo en esta entrevista? Creo que lo interesante ahora mismo es que todas las empresas tecnológicas que están construyendo inteligencia artificial generativa, así que podemos pensar aquí chatbots de IA, por ejemplo, están viendo esto como una carrera, lo que se llama la carrera de las armas de la inteligencia artificial. Y lo que se ha producido es un tipo de énfasis en la velocidad, en ser primero en el mercado, en lugar de enfocarse en la precaución, en la sostenibilidad, en la transparencia. Calidad. Y la calidad, que es un tema clave aquí. Así que creo que es un problema con todo el sector ahora mismo, que las prioridades se han centrado tanto en la velocidad que las discusiones que estemos teniendo por sobre los impactos ambientales, los impactos económicos, la ética y las elecciones. Estas son las cosas realmente importantes, pero no podemos depender de que las empresas tecnológicas sean nuestros salvadores. Esto también es algo tan importante que, de nuevo, usamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición para insistir en que las personas tengan una mayor injerencia en cómo funciona la inteligencia artificial. No quieres elegir una empresa, veo. No creo que sea posible. ¿Cómo lo sabríamos? Por supuesto, tantas de estas empresas operan en privado. No podemos ver cómo están construyendo sus herramientas. Por ejemplo, ni siquiera sabemos cuáles son los datos de GPT-4. ¿Cómo sabríamos si estos sistemas están siendo construidos mejor o peor? Honestamente, creo que solo la historia lo podrá revelar. Muchas gracias por esta conversación. Es un placer. Gracias. Bueno, y en este
planeta complejo que nos ha tocado cohabitar, estamos cada vez más llenos de tareas. En este caso, coordinar, por ejemplo, el aumento de la población con los asuntos que debiéramos atender en el marco de la crisis climática que estamos viviendo, y esto meterlo en una juguera para poder planificar adecuadamente todos los tránsitos y migraciones que se están produciendo, por ejemplo, también a propósito del cambio climático, pero también por razones sociopolíticas, está siendo hoy una de las matemáticas más avanzadas que deben realizar los países y las ciudades y las regiones, y en general lo están haciendo mal. Por eso hoy día queremos conversar sobre cómo otros países eventualmente han encontrado una buena salida para resolver estos problemas, qué ideas podemos traer a nuestro país e implementarlas. Y para eso estamos con Alfonso Vergara, arquitecto y doctor en planificación urbana y regional. Muchas gracias por estar aquí, Alfonso. Un placer. No sé si coincides con mi introducción respecto de que este es un problema que está en gerundio, está ocurriendo, y en general uno mira, por lo menos en Chile, cómo se está resolviendo mal. ¿Qué opinas tú? Yo creo que los grandes retos que tiene la humanidad se pueden resolver de mejor manera, de manera más eficiente, trabajando en la escala de las ciudades. Por ejemplo, los flujos de migración. Al final llegan a las ciudades. Temas de educación para los niños, vivienda, integración social, pasan en la ciudad. Los temas de generación de empleo. Las ciudades, si no están bien organizadas, si no son competitivas para que las empresas se puedan instalar allí, no van a generar el empleo necesario para eso. Los retos del cambio climático. Las ciudades son responsables de una parte sustancial de todas las emisiones de CO2. Por eso, si trabajamos para que las ciudades sean más sostenibles en materia de consumo energético, en materia de movilidad, etcétera, podemos avanzar en esa línea también del cambio climático. Los grandes temas de futuro, la economía, la integración social, el medio ambiente, creo que se pueden resolver mejor trabajando en las ciudades que trabajando solo con las políticas generales de los países. Yo creo que es un Hace reto poco importante. me tocó ir a un evento que no se hace en Santiago. En Chile las cosas habitualmente ocurren solo en Santiago, es un país muy centralizado y muy centralista, y por lo tanto estos eventos son como exóticos, ¿no? Era un encuentro de vinculación social que ocurría en el sur, en Puerto Varas, y uno de los principales temas era que habían encontrado una manera de gestionar mejor la basura. La basura en Chile tiene rellenos sanitarios copados, no tenemos muchos lugares nuevos donde poder seguir tirando nuestra basura, que además crece, somos muy malos reciclando. Entonces quisiera saber si hay una transformación en la concepción del diseño de las ciudades que está empezando a integrar todas estas externalidades de manera más inteligente, porque parece que antes la solución era echar hacia afuera, ¿no? Y resulta que ahora afuera, a medida que crecen las ciudades, también es la casa de otras personas o el ecosistema que queremos cuidar, ¿no? ¿Cómo ves tú que está integrada esa conversación hoy? Sí. Lo que ha sucedido durante bastante tiempo en muchos países, cuando se producía el proceso de desarrollo económico, el proceso de industrialización, había un desplazamiento de población del mundo rural a las ciudades. Y claro, se llegaba de manera masiva a las ciudades y estaba el reto de acoger a todas esas personas, darles trabajo, darles vivienda, organizar la movilidad. Lo que está sucediendo es que, si bien hace 20 años las ciudades que más crecían eran las megaciudades, las ciudades muy grandes, poco a poco nos estamos dando cuenta que las ciudades de tamaño medio están teniendo mayor protagonismo y van a representar un porcentaje mayor de la producción de riqueza a nivel global. Y en las ciudades de tamaño medio es más fácil resolver estas cuestiones, las cuestiones del tráfico, el reto de la vivienda, los temas de integración social, crear un lugar para vivir, trabajar, aprender, divertirse. En el ámbito de las ciudades de tamaño medio cada vez está siendo una opción más interesante. Por eso, cuando hablabas del centralismo de Chile y la posible evolución hacia una mayor descentralización, a un mayor poder a las regiones y a las ciudades, vamos a poder conseguir soluciones más específicas en diálogo con el carácter del lugar, con la idiosincrasia, con lo que es único, con la singularidad de cada sitio. Al final vamos a poder vivir en un sistema de ciudades. En algunas ciudades, por ejemplo, en las grandes ciudades, vamos a tener opciones de conectividad internacional, de acceso a opciones educativas sofisticadas o sanitarias, pues tener, por ejemplo, instituciones financieras altamente especializadas para las startups, cosas que no puedes tener en una ciudad de tamaño menor porque les falta masa crítica. Pero poder tener esta opción del mundo rural, el mundo de las ciudades de tamaño medio para dar servicios y para favorecer la integración del mundo rural, y luego las grandes ciudades que son los motores de la economía global, yo creo que
ese reto que se produce a nivel global, también a nivel de Chile es una opción fantástica. Y pensemos que más de la mitad de la población de Chile vive en el área central, lo que nosotros llamamos el diamante central de Chile, que es Santiago, Valparaíso, San Antonio. Y ahí, en ese entorno, es donde se va a debatir el futuro de la calidad de vida, el futuro de la economía, el futuro del medio ambiente. Por eso hay que plantear proyectos muy innovadores en estos entornos. En este momento estamos impulsando un proyecto de crear, en vez de una urbanización difusa, en vez de un crecimiento no planificado, crear una ecociudad como forma de generar vivienda de manera integrada con el medio ambiente, generarlo además de forma participativa, o sea, crear proyectos singulares que transformen estos territorios, que se integren en estas regiones complejas, pero a través de proyectos concretos como... ¿Qué es lo que lo hace eco? ¿Simplemente el cálculo y disposición de las externalidades, o hay algo realmente eco? ¿Está la naturaleza al centro? Sí, en el caso concreto de la ecociudad de Batuco, lo que le hace singular y lo que le hace eco es, en primer lugar, un diálogo muy singular con el medio ambiente. Allí tenemos, en la proximidad del núcleo tradicional de Batuco, hay una laguna que es la laguna de Batuco. Entonces, hemos hecho todo el diseño de la ciudad con una serie de corredores ecológicos que permiten canalizar el agua para recuperar el sistema hídrico del humedal. Con lo cual, ahí hay un diálogo muy importante. Luego, lo que es eco también es ahorrar energía. Entonces, la vivienda unifamiliar aislada, los asentamientos dispersos son menos eficientes en materia de energía, en materia de consumo de agua. Por eso, en los desarrollos compactos, tratando de integrar en el espacio público y facilitar la relación de la gente, también es un elemento importante de las ecociudades. Y sobre todo, que sea un lugar para vivir y trabajar. Lo que no es sostenible es que haya barrios residenciales por un lado, en un área metropolitana, zonas industriales de generación de empleo por otras, y que no estén conectados. ¿Qué es lo que pasa en Chile? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el hecho de crear nodos como ecocomunidades que permiten integrar la vivienda, el trabajo, la relación social y que estén bien comunicados con sistemas de transporte colectivo, eso es un elemento absolutamente diferencial. Hoy día, cuando un área metropolitana, como hoy pasa en Santiago, el área metropolitana de Santiago de Chile, no va a ser posible que todo el mundo utilice su vehículo privado para desplazarse de un lugar a otro. O solucionamos los temas de transporte colectivo o no va a ser viable la ciudad a partir de un cierto tamaño. Ya hay muchos nodos urbanos donde eso ya es un conflicto, ni siquiera en ciudades muy grandes, ¿no? En todas las regiones hay un lugar donde está realmente muy difícil avanzar en esa materia. Pero quisiera volver sobre lo de eco para cerrar. ¿Qué rol cumple en este caso el humedal? O desde otra lógica, tú te criaste y te formaste en un mundo donde lo importante era el edificio y hoy día estamos incluso construyendo una infraestructura alrededor de infraestructuras naturales, como es un humedal urbano. ¿Cómo te ha cambiado a ti esa perspectiva y por qué eso es importante? Curioso. Antes, cuando los urbanistas diseñamos ciudades, lo que solíamos hacer era diseñar las infraestructuras, generar unas parcelas donde luego se ponían los edificios. De hecho, los planes parciales tradicionales diseñan los viarios, se generan unas parcelas, se les pone una normativa de edificabilidad y ahí. Ahora es diferente. Ahora diseñamos con la naturaleza, de manera que identificar los corredores ecológicos, los espacios naturales, es la fuente de inspiración. El inspirarse en la naturaleza para el diseño de la ciudad. Ese es un elemento absolutamente fundamental. Otro es el tema del agua. El agua es un recurso escaso. Entonces, los diseños urbanos pueden permitir, por ejemplo, que se filtre el agua para llevar a la recuperación de los acuíferos. También y para evitar inundaciones, ¿no? Que está siendo un problema muy propio de este tiempo. En el caso concreto de Batuco, de la ecociudad de Batuco, hemos establecido un sistema de corredores ecológicos, dándole morfología al territorio para que cuando llueva inmediatamente fluya hacia un parque central y hacia la propia laguna. Recuperar y ayudar a recuperar hídricamente la laguna de Batuco, que es una maravilla y tiene además un sistema de fauna y flora espectacular. Y también utilizar gran parte del agua que utilizamos para reciclarla y poder, alimentar nuevamente esos acuíferos. Todos estos conceptos son los que nutren en gran medida el tema eco. El medio ambiente, el transporte colectivo, la movilidad sostenible, el uso racional de la energía, el agua, etc. Estas son las grandes cuestiones que afectan al conjunto de la humanidad, que afectan a las áreas metropolitanas, pero que se pueden implementar a pequeña escala con estas ecocomunidades, con estas ecociudades como la que estamos diseñando
en Batuco con la comunidad, ¿no? Alfonso, una respuesta de 20 segundos. A juzgar por toda la evolución que has visto en tu campo de la arquitectura y el urbanismo, ¿tienes esperanza en el futuro de las ciudades? Por supuesto. Vamos, si uno mira las ciudades ahora, son mucho mejores que en el pasado. O sea, nunca hemos tenido mejores ciudades que ahora. Y vamos a tener ciudades mucho mejores. Yo lo que no estoy de acuerdo es con esas visiones aparentemente esotéricas de las películas de ciencia ficción que nos muestran unas ciudades meramente tecnológicas. En el futuro las ciudades van a ser más tranquilas, la movilidad va a ser más pública, el espacio público, la relación social. Yo soy muy optimista con que las ciudades son la mejor invención del hombre y va a ser el lugar donde podamos vivir y trabajar y desarrollarnos. Podamos recuperar la escala, ¿no? La escala humana, eso es, que es un tema fundamental, ¿verdad? Te quiero agradecer por esta conversación. Muchas gracias. Nosotros con esperanza, que es algo que no abunda en esta época, nos vamos a una pausa y disfrutamos de ella, pero volvemos con más Futuro 360. Han hablado ustedes de innovación. Yo creo que es uno de los conceptos más manoseados durante este tiempo porque todos queremos innovar o ser innovadores. Pero ¿para qué y en qué contextos y de qué manera los procesos de innovación podrían ayudarnos a resolver problemas no solo de la industria de la tecnología, no solo de las industrias productivas, sino también eventualmente procesos sociales? Hoy queremos profundizar sobre esta idea con un experto en innovar, en las reflexiones en torno a la innovación, y es Pablo Zamora, doctor en biotecnología. Es un referente internacional y nacional en temas relacionados con la innovación, la ciencia aplicada, el emprendimiento basado en ciencias. Es científico de formación, pero hoy día yo diría... podría decir un líder de opinión, podría decir tú. Yo me defino como un pedazo de atmósfera. Sí. Y un pedazo de atmósfera, sin duda, algo que compartimos, por suerte. Sí. Pablo, bienvenido a Futuro 360. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Primera vez que estás acá, así que queremos aprovecharte. Y primero, partir un poco inspirados por lo que pudiste presentar en la jornada de Congreso Futuro, y es esta idea de cómo uno podría traslapar la lógica de los ecosistemas para resolver muchos problemas sociales. Entonces voy a partir con por qué la forma en la que funcionan los ecosistemas puede ser un modelo de solución de problemas. Porque yo creo que en los sistemas biológicos en general, los ecosistemas, un organismo, de algún modo toma decisiones, aprende, se relaciona y históricamente y evolutivamente ha logrado estar en equilibrio frente a su entorno. Yo creo que nosotros como especie humana somos de las pocas especies que no hemos tomado decisiones para atentar contra nuestra propia existencia. Y eso es bien duro de observar. Y lo que yo hacía mención en la charla respecto a la inteligencia natural, yo tengo un cuestionamiento muy tácito respecto a depositar la confianza en las tecnologías, porque las tecnologías son un vehículo y no son el fin. Entonces, detenerse a observar procesos naturales, entender cómo funcionan los equilibrios dinámicos de la naturaleza, adentrarse y reconocer sabidurías ancestrales, nos pueden dar luces respecto a cómo nosotros nos tenemos que comportar como sociedad y qué elementos y componentes tienen que formar parte de ella para que la interacción entre las partes termine de algún modo generando una armonía y un beneficio colectivo y no beneficios individuales y resquemores que ocurren ahí. Hagamos sushi de tu respuesta y partamos por la primera parte, que es esta idea de que nosotros somos una especie que ha atentado contra su propia existencia, bueno, y la de muchas otras especies, ¿no? ¿A qué crees que se debe esta conducta que es tan poco evolutiva y que está tan poco descrita en nuestro propio ADN, ¿no? Sí, mira, yo creo que porque en la especie humana, y de hecho yo me he enfrascado en discusiones bien álgidas con muchas personas de la comunidad científica y no científica, porque de algún modo como que se separan de la historia evolutiva. Creen como que la evolución termina con la especie humana, que somos el pinnacle, que somos como la última parte del eslabón y estamos por sobre la cadena. Entonces hay como una falta de empatía como especie, de sentirnos parte de un colectivo. Hay una sensación como de superioridad, como que no dependieras. De superioridad, y no solamente de superioridad moral, sino también de dominación del resto de la naturaleza. Nosotros, la historia evolutiva de la Tierra y de las especies biológicas no se detiene con el hombre, ¿cachai? Con esta especie, y va a seguir evolucionando. Nosotros vamos a seguir
pasando transformaciones dependiendo de cómo nos adaptamos a los procesos ambientales y hoy día cómo nos estamos adaptando a este proceso tecnológico desarrollado por nosotros mismos. Entonces, primero que hay, yo creo, una apatía desde el punto de vista de dónde nos insertamos. Y esa apatía genera un quiebre de relaciones sociales con el entorno y una especie de dominación. Y los modelos económicos que ha tenido la humanidad en los últimos siglos ha tendido a utilizar la naturaleza como un medio para llegar a la dominación del otro hombre, de las especies postergadas, comunidades indígenas, mujeres, poblaciones vulnerables, migrantes. Y esa explotación nos hace que nosotros nos desconectemos completamente y veamos la naturaleza un medio explotable, un medio intransable. Lo que yo critico cuando se habla de los recursos naturales. Los recursos son bienes transables, recursos humanos, personas explotadas y transadas. Entonces yo creo que hay una apatía no solamente con el resto de la especie, unas ganas infinitas de no querer aprender de lo que hay en su entorno, de que estamos depositando la confianza. Yo hacía la analogía, lo mismo que ocurre en la Edad Media con la confianza y la fe en Dios como vehículo para resolver los conflictos y a través de esa palabra se hicieron atrocidades enormes y hoy día la gente lo deposita en la inteligencia artificial en la y tecnología. tiene esa como hilo conductual de dejar en el resto, en otro, en el enteleque que yo no entiendo, la confianza en la resolución de las crisis. Y ni siquiera es un otro humano, lo cual hace mucho más difícil de pasar la factura posterior. Pero volvamos sobre algunos de los puntos que planteabas. Tú usaste una figura que es una figura de la agricultura indígena, que es la milpa. Sí. ¿Puedes explicar brevemente de qué se trata? Sí, la milpa, bueno, en el tema de volver de algún modo a reconocer las fuentes primarias, que yo llamo, o detenerse a observar y aprender de lo primario, están como las cosas que existen antes de la especie humana, que es la naturaleza, y el segundo gran capítulo es la sabiduría que tienen las comunidades indígenas y comunidades... Pueblos originarios, pueblos chamánicos, y ahí hay un sistema que yo lo utilizo como ejemplo que es muy notable, que es un sistema de producción agrícola que por mucho tiempo fue utilizado por las comunidades mesoamericanas y que de hecho todavía lo siguen ocupando en parte del México más ligado a la zona selvática, que se llama milpa, que básicamente utiliza en un mismo espacio ecológico la producción de varias especies en el mismo terreno. Uno de los drivers, uno de los conductores tecnológicos más importantes del siglo XX fue la Revolución Verde, que hizo que nosotros desarrolláramos especies nuevas vegetales para alimentar a la población basada en una alta demanda de los fertilizantes. Y como consecuencia de eso, nosotros miramos los ecosistemas no como compuestos de muchas partes, sino a través del único uso de una sola especie, en este caso los monocultivos. Y la milpa lo que hace es, cuando los agricultores siembran, en el proceso de siembra, utilizan semillas de maíz, semillas de calabaza, semillas de frijol o de poroto, y muchas veces semillas de ají. Y lo que hace es que el sistema por sí solo es capaz de regular, por un lado, la disponibilidad de nitrógeno que lo aporta el poroto, el soporte estructural para que crezca el poroto lo da la caña del maíz, el maíz aporta la proteína y la calabaza, que crece más rápido, genera hojas de gran tamaño para que la maleza, al suelo. Claro, para que la maleza o las malas hierbas que no quieren que compitan con los nutrientes no avancen. Entonces, los indígenas han sido muy hábiles en desarrollar un sistema que hoy día la llamada agroecología ha mirado con mucha atención, y mientras más evidencia científica tenemos, más nos damos cuenta que ese conocimiento contenido ahí no solamente permite mantener equilibrios ecológicos, sino le permite a las personas sacar frutas, verduras a distintas temporadas y en un mismo espacio. Entonces, ese ejemplo para mí, que a mí me tocó participar y trabajar entendiendo bien la complejidad del sistema de la milpa, es algo que lleva 15.000 años, ¿cachai? Y mientras más avanza la ciencia, más nos damos cuenta que lo que ocurrió hace 15.000 años era mejor para el ecosistema que lo que estamos haciendo hoy día. Bueno, un poco hacia allá nos están llevando muchas de las reflexiones y mucho de lo que plantea tu charla, que es no solo mirar cómo opera y funciona mejor la naturaleza, sino cuáles son esos aprendizajes que dejamos debajo de la tierra, literalmente, tal vez porque no los conocíamos, como por ejemplo la manera en que los hongos funcionan, se conectan y colaboran, y pueden ser modelos para resolver grandes problemas sociales incluso, sí, no solo resolver un problema de la agricultura y la disponibilidad de alimentos, sino resolver problemas de cómo miramos, por ejemplo, la sociedad o las relaciones. Háblanos un poco más de eso, de cómo crees tú que la naturaleza puede tener muchas más respuestas en nuevos ámbitos para los desafíos sociales. Mucho. Yo creo que tener
tener como un observatorio, como hoy día en Chile tenemos el observatorio Big Data, podríamos tener un observatorio de la naturaleza perfectamente. Hay muchas lecciones de interacciones que ocurren ahí que son muy importantes, el rol que cumple cada uno de esos eslabones para un ecosistema es muy importante, cómo de algún modo, quién participa en qué parte del proceso, este especie de trofismo, ¿verdad? Que hablamos que los ecosistemas hay alguien que se come al otro, en la naturaleza funciona completamente en equilibrio y tú no necesitas la explotación humana para poder llegar a tener un equilibrio ecológico, se colabora entre las partes. Entonces yo creo que ahí hay mucho que tiene que ver con cómo nos comunicamos, cómo la naturaleza colabora, cómo cambia y es plástica a lo largo de los ciclos del año. Entonces hay un montón de decisiones. De hecho, por ejemplo, un caso puntual es como nuestra medicina humana está basada en la utilización de moléculas únicas. Nosotros hemos desarrollado moléculas para el dolor de cabeza, una molécula única para atacar la fiebre, molécula única para el dolor reumático. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la naturaleza no funciona con moléculas únicas. No hay una molécula que gatille una respuesta celular. Y no son moléculas químicas pequeñas, son proteínas o trozos de proteínas. Entonces recién nos estamos dando cuenta que para poder atacar enfermedades no es necesario. ¿Y por qué ocurre la molécula única? Porque la puede sintetizar el humano, la puede proteger a través de patentes y la puede explotar con usos monopólicos. Claro, es funcional al mercado. Es funcional al mercado. Y lo que nos hemos dado cuenta ahora es que existe otro tipo de medicina. Que es funcional a la salud. Que es funcional a la salud. Y que lo estaban utilizando en las culturas ancestrales hace muchos años, que es utilizando extractos para utilizar un montón de biomoléculas, pero además un montón de péptidos en la... Trata de hablarnos en algo que entendamos. Dijiste como 4 palabras que trozos no de entendí. proteína. Trozos de proteína que básicamente la célula se comunica entre sí y da respuestas cuando un montón de señales, que son pequeños trozos de proteína, le ordenan a la célula cómo responder de mejor forma. Y la célula humana, animal, medicina veterinaria, no está preparada evolutivamente para responder a una molécula única. Por eso tenéis tantos side effects. Por eso en el fondo la célula necesita instrucciones colectivas igual que los humanos. Igual que los humanos. Porque también son entidades colectivas. La célula, en resumidas cuentas, es exactamente igual que una especie en sí misma. Respira, come, se moviliza, toma decisiones, avanza. ¿Cachai? Y tiene que reconocerse para no dejar de serlo, porque una célula tumoral es justamente cuando pierde el control social cuando se enajena. Cuando se enajena. Me encanta lo que estás planteando y me gustaría llevarlo a un campo en el que tú te has desarrollado mucho, que es la innovación empresarial. Da la impresión de que la descripción que hacías antes de esta cadena trófica donde uno se come al otro era muy la manera en que se hacían los negocios en el pasado. Claro. Y da la impresión de que la descripción que estás haciendo ahora, donde hay un ecosistema, donde uno colabora con otro y se presta como servicios cruzados, es más lo que estamos tratando de impulsar ahora para que crezca lo que algunos creemos. Sí. El desarrollo de la innovación y el emprendimiento a distintas escalas en Chile. ¿Cómo ves tú que eso se está materializando en Chile? Háblanos un poquito de las buenas noticias en esa materia y de los desafíos en esa materia. Oye, las buenas noticias es que yo creo que hay una sensibilidad creciente por parte de algunas personas que están desarrollando impacto económico, que tienen una mirada un poco más colaborativa y que no ven a la naturaleza como este ente proveedor de materias primas y que está absolutamente supeditada a la voluntad de la economía. Ni tampoco las personas. Tampoco las personas, claramente la naturaleza también menciona personas. Entonces yo creo que primero que nada hay todo, suena medio hippie, pero hay un despertar de la conciencia que se está instalando, ¿verdad? Hay una forma de mirar la sociedad y hay una forma de mirar y empatizar con los dolores del resto que antes no estaba instalado necesariamente en la clase empresarial. No creo que sea hoy día el momento de decir, oye, logramos un triunfo y vemos que hay personas que están dispuestas a perder plata por hacer las cosas de mejor manera. Yo creo que todavía la gran mayoría de las empresas consolidadas ven los negocios como los veían muchos de ellos hace 50 años atrás, porque ellos fueron muy exitosos haciendo eso en el pasado y no eran cuestionados. Ahora es impensado que una minera haga las cosas como la venía haciendo hace 50 años, con todos los costos transaccionales que involucra la contaminación, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay una sensibilidad especial, porque lo que estamos finalmente haciendo no es más que empezar a converger entre nuestras disciplinas, ¿cachai? Ya el médico por sí mismo no es suficiente para resolver los problemas de la salud. El ingeniero comercial por sí mismo no es capaz de resolver los problemas complejos que tenemos en economía. Por necesidad nos estamos teniendo que juntar tenemos transdisciplinariamente. Que colaborar, ¿cachai? Tenemos que ser generosos en la colaboración y tenemos que estar dispuestos a transar. Yo creo que esa lógica de transar en buena forma, ¿cachai? No necesariamente transar en tu principio valórico, pero sí transar muchas veces en dónde yo me inserto, a qué velocidad avanzo y a qué consecuencia
consecuencias familiares personales, ¿cachai? Consecuencias de explotación humana por pagar sueldos de hambre. Eso son como condiciones que ya están instaladas y que hacen dobles reflexiones en aquellos que están moviendo la economía de Chile. Y yo creo que tiene que ser creciente, por supuesto. Tenemos, yo creo, un gobierno y una clase empresarial que en algún grado es sensible a esto, y tenemos que desarrollar un tipo de economía en Chile que sea inherentemente en este aspecto. O sea, inherentemente debemos desarrollar una economía más sofisticada, más compleja desde el punto de vista de los servicios y los productos, y que tome como condición de que para desarrollar esa economía tiene que ir de la mano de la naturaleza, tiene que ir de la mano de las personas, tiene que ir de la mano de los territorios. Entonces, como la pérdida de la apatía y la conciencia de pertenecer a los espacios es algo que se tiene que empezar a instalar. Yo creo que cuando tú te das cuenta y retrocedes 4 pasos para atrás y te olvidas de toda tu formación y que fuiste a no sé qué escuela y qué universidad, y simplemente te detienes a observar las cosas más primarias, vas a encontrar un montón de lecciones que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Tú que estuviste, y ahora sí que me quedan 30 segundos, así que hagamos lo que se pueda. Tú que estuviste en el origen de la propia empresa de la que eres fundador, de Notco, y hoy día estás fundando otras empresas, y esa historia de alguna forma es parte de un pasado, ¿no? ¿Sientes que ha habido ves un cambio entre cómo comenzó y dónde estamos hoy día? Sí, por supuesto. ¿En esa conciencia? Sí, pues de hecho, por ejemplo, la capacidad de escala. Yo no estoy dispuesto a crecer en forma infinita con nada de lo que haga ahora. Yo creo que mantener espacios pequeños, cobijados, con cariño, son súper importantes. Ahora acabo de lanzar un restaurante en Isla Negra, se llama Nobel, que rescata cultura, que rescata la figura de Pablo Neruda, que mete tecnología, pero además trabaja con la comunidad. Entonces, creo que también la dimensión escala te deshumaniza. Cuando tú creces desproporcionadamente, te vas perdiendo sensibilidad. Y una sensibilidad que uno va agarrando con el tiempo, ¿cachai? A mí me pasó porque yo trabajé con cultura indígena y trabajé en temas de agricultura y hablé con muchas personas y me fui dando cuenta que lo que yo sabía no era lo más relevante. Y ese es un trabajo que los científicos tenemos que hacer para poner a disposición ese conocimiento. Te quiero agradecer por esta entrevista, Pablo. Muchas gracias, Paloma. Hasta aquí llegamos con esta conversación. Hemos tenido un programa lleno de contenido relevante para los tiempos que corren. Las cosas están cambiando a una velocidad que nos cuesta seguir, y por lo mismo estaremos llevándoles todos los detalles de toda la cobertura de Congreso Futuro y todo lo que va a salir después de estos encuentros que se producen en el marco de Congreso Futuro también durante el año. Así que no se pierdan nuestro próximo programa especial de Futuro 360, que va a ocurrir dentro de esta misma semana, el viernes. Nos vemos muy pronto.